Hola compañeros, mi nombre es Daniela Melissa Pulgarín Marín. En este video les vamos a compartir la historia de los personajes más influyentes de la taxonomía y la sistemática en los siglos XVII y XVIII. John Ray fue un naturalista inglés. Nació el 29 de noviembre de 1627 en Black Notley, Essex, y murió el 17 de enero de 1705 en la misma localidad. Estudió botánica en la Universidad de Cambridge, donde se graduó en 1648. Allí estuvo becado por 13 años. Durante este tiempo clasificó las plantas de Gran Bretaña y de Europa. También creó las bases de una nomenclatura racional para la botánica y la zoología. Joseph Pitton de Tournefort nació en 1656 y murió en 1708. Fue un botánico y explorador francés, el cual desde muy joven y durante toda su carrera se dedicó a recolectar plantas para estudiarlas, destacándose como el primero en clasificar la definición de género para las plantas. En 1700 escribe su obra titulada Instituciones de Botánica, en la cual describe 698 géneros y 9000 especies, basados en un sistema polinomial. En su libro ordena los vegetales en base a caracteres florales y hace una clasificación basada en la de Bauhin, nombre fácil, por un sistema binario. Su aporte a la sistemática fue el establecer un sistema de clasificación vegetal basados en los caracteres de la corola, resultando como el sistema de mayor éxito y difusión, por la caracterización precisa del género. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Juanita Londoño Córdoba y les voy a hablar sobre Carlos Linneo. Carlos Linneo nace en Rasul, al sur de Suecia, el 23 de mayo de 1707 y fallece en Uppsala, Suecia, el 10 de enero de 1778. Carlos Linneo fue un científico, naturalista, botánico y zoólogo sueco. Carlos Linneo desde muy temprana edad demuestra un interés impresionante por las plantas, ya que su padre era un botánico aficionado y en su jardín les enseñaba desde chiquitos las plantas, el nombre de las plantas y todo eso hace que Linneo sea atraído por las plantas. Linneo era muy atento a todo lo que decía su padre y desde siempre se aprendía muy fácil el nombre de las plantas, sus características, y esto lo aliviaba en momentos de tensión. No pasó mucho tiempo para que su padre viera tanta afición con las plantas y decidió darle un pedazo de su jardín para que él mismo descubriera las plantas, las cultivara, las sembrara y así pudiera estudiarlas más a fondo. La educación de Linneo empieza desde casa. Su padre le enseñaba, aparte de plantas, le enseñaba latín, griego, geografía y religión, pero descubren que es mejor un educador para que avance en su educación. Pasan los años y llegamos a 1735, donde Linneo presenta su propuesta taxonómica para el reino vegetal, animal y mineral, que es el sistema natural. En 1751 publicó Filosofía botánica, demostrando la reproducción sexual de las plantas y dando el nombre actual de las partes de la flor. Ideó un sistema taxonómico basado únicamente en las partes sexuales, utilizando el estambre para determinar la clase y el pistilo para determinar el orden. Bueno, para finalizar les voy a dejar un poco de los libros escritos que nos deja Linneo. La Fundación de la Botánica en 1735, Biblioteca Botánica en 1736, Variedad de plantas corolarias en 1737. Y bueno, los dejo con mi compañero, espero hayan aprendido mucho de los aportes que nos deja Carlos Linneo. Muchas gracias. Hola, muy buen día, mi nombre es Miguel Ángel Valdés Arias y hoy les vengo a hablar sobre un naturalista y escritor francés que tuvo gran repercusión en el siglo XVIII con sus teorías y aportes. Jean-Louis Lacroix de Buffon nació en Montbard el 7 de septiembre de 1707. En 1728 se trasladó a Angers,
donde estudió medicina, botánica y matemáticas. En esta época la medicina y la botánica iban muy de la mano. 2 años más tarde abandonó esta ciudad. Lo cierto es que comenzó lo que en aquel entonces se conocía como el Gran Tour, un viaje que hacían por Europa los jóvenes caballeros para completar su formación académica. Viajó por el sur de Francia, Italia y Gran Bretaña, hasta que la muerte de su madre le hizo regresar a su ciudad natal. La carrera científica de Buffon comenzó en 1732 tras su regreso a Francia, donde entró a formar parte del círculo de los intelectuales franceses. Con 27 años fue admitido en la Real Academia de las Ciencias Francesas y prosiguió su carrera científica hasta su nombramiento como supervisor del Jardín del Rey en 1740. A partir de este momento, Buffon dedicó su tiempo tanto a la administración de las propiedades familiares como a la mejora de las colecciones del jardín. Uno de sus mayores aportes en esta época fue la teoría de las transformaciones infinitas, que sostenía que los cambios que ocurren en los seres vivos se deben a acciones de factores externos. A esta teoría la llamó la teoría de las transformaciones infinitas, y establece que los cambios de los seres vivos se deben al tiempo, al medio físico, a la forma de nutrición y a la domesticación. Buffon fue también un filósofo que buscaba causas y explicaciones. Durante toda su vida se sintió constantemente sorprendido por fenómenos como el de los descendientes que difieren de sus padres, la adaptación entre organismos y medio, la competencia de los recursos y el desarrollo de las razas. Y murió a los 80 años el 16 de abril de 1788 en París, Francia. En este espacio te hablaremos de Michel Adanson. Michel Adanson era un botánico francés que nació en Provenza en 1727. Adanson falleció en París en 1806 a causa de una grave enfermedad. Además de botánico, también era un entusiasta viajero. Es por esto que a la edad de sus 20 años decidió irse a viajar a traer información a las costas de Azores, Canarias y también pasó por Senegal. Adanson, al regreso de su viaje con valiosa información, escribió el libro Historias de Senegal, en el cual aportó también un mapa del país. Posteriormente escribió Memorias del Baobab, del cual se le dio en honor a él el nombre al género, quedando Andonopsia. Posteriormente, con su obra más importante, que fue Familias de Plantas, en la cual se atreve a desafiar a Linneo, por así decirlo, y decir de que no solo sus caracteres sexuales son importantes para su clasificación, sino que también todos sus caracteres al completo. Entonces es por esto que él reúne 65 caracteres para clasificar las plantas, y dentro de esos 65 caracteres recoge 64 sistemas diferentes de clasificación. Esta clasificación, por ser tan abrupta o por ser tan poco exacta, por así decirlo, es descartada, y a día de hoy seguimos con la de Linneo. Hola, mi nombre es Gabriela Mesa Mejía y el día de hoy voy a hablarles acerca de Jean-Baptiste Lamarck. Principalmente nació en 1744 en una pequeña población de Francia llamada Bensatif. Muy joven ingresó al ejército, donde por su gran valor en combate fue ascendido rápidamente como oficial. Sin embargo, en 1768 tuvo que dejar la carrera de las armas debido a una herida en el cuello. Con la poca pensión que le quedó para vivir y con su título de caballero, decidió dedicarse al estudio de la medicina, carrera que nunca llegó a practicar. En aquellos años la botánica estaba muy ligada a la medicina y era una afición muy popular entre la nobleza. Esto hizo que Lamarck se dedicara a la botánica, pero con un espíritu científico. No tardó en escribir su gran libro titulado Flora de Francia, que más tarde fue publicado por su amigo Georges-Louis Buffon. Gracias al prestigio obtenido con su libro y a su gran amistad con Buffon, fue elegido miembro de la Academia Francesa de las Ciencias, obteniendo un puesto en el Museo de Historia Natural.
En 1793 pasó a ser profesor de insectos y gusanos, departamento que más tarde él renombraría como Zoología de los Invertebrados. Diversas circunstancias hicieron que Lamarck fuera perdiendo prestigio y la posición científica conseguida. Entre ellas se puede considerar que nunca expuso con claridad ni razonó de forma coherente sus sobrevalorados argumentos. Se ganó la enemistad de importantes adversarios. Lamarck murió solo, ciego y empobrecido a los 85 años de edad en 1929 y fue sepultado en París. Hola, mi nombre es Hilda Faisuri Pérez García y hoy les voy a hablar sobre Cuvier, el padre de la paleontología. Georges Léopold Chrétien Frédéric Daguerre Cuvier nace el 23 de agosto de 1769 en Montbéliard. Cursa sus estudios en el año de 1784 en la Universidad Caroline cerca de Stuttgart, Alemania. Ha logrado conseguir en el año 1795 hacerse con un puesto de trabajo en el Museo de Historia Natural de Francia, donde realiza estudios a lo largo de la Revolución Francesa que le han permitido poder clasificar el reino animal, ampliando y perfeccionando el sistema del Linneo. Cuvier juega un papel crucial en el desarrollo de la paleontología gracias a su principio de correlación, pues que hace capaz de construir los esqueletos completos de animales fósiles partiendo de sus observaciones paleontológicas. Cuvier elabora una historia de la Tierra fundamentada en el fijismo y el catastrofismo, combinando los 4 tipos básicos de estructura corporal, con sus 3 principios morfológicos, reconstruyendo antiguas formas de vida a partir de fragmentos fósiles encontrados en París, cerca a Montmartre, donde hace su obra, que es El reino animal, en 1817, que la respalda el sistema de clasificación cuvieriano que se impuso en la historia natural de Gran Bretaña y Francia hasta la publicación en el 1859 del origen de las especies de Charles Darwin. Cuvier es responsable de la reorganización de la enseñanza secundaria en Burdeos, Niza y Marsella. Y más adelante también es responsable de la educación superior en Francia, llegando así pues a su muerte el 13 de mayo de 1832 en París a causa del cólera, y a se le hizo en conmemoración, su nombre lo escribieron junto con otros grandes científicos de estos tiempos en la Torre Eiffel. Buen día, mi nombre es Helen Cárdenas y a continuación hablaré sobre las escuelas taxonómicas. Bueno, primero que todo sabemos que la taxonomía es la rama de la biología que trata de entender las relaciones evolutivas de los organismos y de interpretar la manera en que la vida se ha diversificado y cambiado a través del tiempo. La taxonomía ha tenido la aparición de 3 grandes escuelas, que son la escuela evolucionista, la escuela fenética y la escuela cladística. Aunque estas 3 se basan en diferentes fundamentos y estudios, tienen una serie de semejanzas que son: primero, todas 3 buscan describir la diversidad biológica. También buscan encontrar el orden que subyace esta diversidad. Pretenden comprender los procesos que son responsables de la generación de dicha diversidad. Y por último, buscan presentar un sistema general de referencia sobre la diversidad. ¿En qué se fundamentan estas 3 escuelas? Pues bueno, la escuela evolutiva, que fue fundada por Julian Huxley, por Ernst May y por George Simpson, es una escuela de clasificación que busca determinar no solo la genealogía, sino también la evolución de los diferentes linajes que componen un taxón. Ahora, la escuela fenética, que fue fundada por Sokal y Sneed, tiene como finalidad la clasificación de los organismos de acuerdo a sus semejanzas, la mayoría de veces semejanzas morfológicas que son observadas a simple vista.
Y por último, la escuela cladística fue fundada por el entomólogo alemán Wilhelm Henning y busca determinar las relaciones evolutivas de organismos de acuerdo a los caracteres relativamente derivados, es decir, los apomorfos, que son estos que son originados por un ancestro en común. Aún teniendo estas escuelas tan diferentes, se utiliza el método numérico de la escuela fenética en la actualidad con la escuela cladística. Me llamo Luisa Fernanda Ávila Osorio y bueno, vamos a empezar a hablar sobre las diferencias de las escuelas taxonómicas. Primero encontramos la escuela sistemática evolutiva. Bueno, esta escuela está organizada en especies en filogramas. Estos son filogramas. ¿Listo? Entonces, aquí podemos observar como el tiempo en el que apareció una especie o tuvo una erradicación adaptiva o sufrió una extinción. Bueno, pues el filograma, podemos encontrar primero dos especies muy emparentadas, ¿sí? Muy emparentadas, como nos podemos ver acá, porque se encuentra pues en el mismo nivel o en el mismo grupo. Bueno, pues estas no solamente se pueden como dos, sino pues se pueden hasta tres. Se centran en algunas características. Aquí se centran en algunas características. Después van teniendo un emparentamiento y luego se van separando evolutivamente hasta generar grupos específicos. Bueno, seguimos con la escuela sistemática cladística. Esta es diferente. Bueno, esta habla sobre la clasificación en donde se puede reflejar la filogenia de grupos o organismos, mientras que la anterior era de especies y esta es de grupo. Hay una diferencia. Entonces, es decir, esta representa el orden natural de las relaciones en general genealógicas de los taxones. Estos son los taxones. Estos. Listo. Esta ordena los taxones o los grupos de los más antiguos hasta los más modernos. Bueno, pues una de las principales características de la cladística es que pues todas las especies son monofiléticas. ¿Qué queremos decir con monofiléticas? Bueno, pues queremos decir que todas las especies vienen de un ancestro común. Entonces, estas y estas y estas vienen de un ancestro común. Listo. Ahora vamos a pasar a la escuela sistemática fenética. Bueno, esta sí es más breve. Habla sobre la clasificación en base a la similitud total. ¿Listo? Entonces, esto lo representamos en un fenograma. Bueno, pues los animales, entonces aquí se parecen. Entonces, pues como se parecen, podemos decir que lo podemos poner en un mismo lugar, ¿cierto? Estas los podemos poner en el mismo lugar, pues sin importar si tienen un ancestro común o si fueron de un grupo monofilético. O sea, no importa nada de eso. Entonces lo único que interesa en la escuela sistemática, o como nos habla la escuela sistemática, es sobre los años en los que aparecieron estos animales, los años en que aparecieron. Entonces las diferencias es que la primera habla sobre especies, la clasificación entre especies, la segunda sobre grupos y esta no importa su grupo o su especie, o sea, porque se parecen los vamos a reunir en un mismo espacio.